siempre en un lugar. Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Hoy 19 del 9 del 23. Para los que se hayan conectado hace un ratito, bueno, tuve un problema con la transmisión, así que volvemos de nuevo. Y empezamos con la buena noticia del día, no sin antes mandar un besito al cielo al gran profe Robert Ávila, que hoy estaría cumpliendo años. Así que beso, Robert. Empezamos con la buena noticia. Una pareja de buen corazón que ganó más de 100.000 euros en el Euromillones de Reino Unido planea invertir este premio en mejorar su vivienda para poder ser ellos una familia de acogida. Esta pareja de más de 40 años, que ya son padres de 3 hijos, ahora convertirá con el dinero ganado en la lotería su garage y parte del terreno en dormitorios adicionales de su casa para comenzar a recibir niños necesitados. Un sueño que siempre han compartido. Kathleen Reis admitió que en el pasado siempre se había quejado que su marido jugase al Euromillones todas las semanas, creyendo que ellos no iban a poder ganar nunca. Mark le pidió a Kathleen que revisara los números ganadores de la lotería mientras él se iba a buscar leche en el supermercado. Su hija le ayudó a buscar los números ganadores por internet y cuando se dieron cuenta que coincidían con los números jugados por su marido, se quedaron sentadas incrédulas. Luego llamaron a la lotería y allí les confirmaron que habían ganado 100.770 euros y ella dice: siempre quise poder criar niños como familia de acogida, dijo muy emocionada. Lo habíamos discutido con mi marido ya hace tiempo, pero el no tener espacio suficiente siempre había sido el problema. Ahora, con los fondos ganados en la lotería, esto ya no será un impedimento y estamos muy felices de que podamos cumplir nuestro sueño. Tenemos mucho amor para dar. Me pareció bellísimo como esta pareja, ganando el premio, lo decide invertir para ayudar a estos niñitos necesitados que necesitan, valga la redundancia, un hogar transitorio hasta que sean adoptados, ¿no? Entonces, la verdad que me pareció de muchísimo, muchísimo amor como para que sea la noticia de hoy para compartir. Bueno, y hoy les cuento un poquito por qué el título usando la polaridad a nuestro favor, la polaridad en términos, digamos, de dualidad, ¿no? Y a ver, cuando hablamos de dualidad, estamos hablando de nuestra encarnación, de todo lo que hemos conversado tantas veces, que cuando encarnamos salimos del origen, salimos de la unidad y venimos a experimentar en la Tierra la dualidad, ¿sí? Ya de por sí ser seres y humanos, o sea, tener origen divino y origen de la Tierra ya nos hace duales, ¿no? Entonces, sabemos que esta es nuestra decisión del plan de vida, experimentar esto y experimentando la dualidad, volvernos a encontrar y volver a esa unidad de la cual salimos, ¿no? Esta es la exploración que decidimos hacer los seres humanos. Y la dualidad, o la polaridad, como querramos decirle, la vemos en muchas cosas de la Tierra, por decir día, noche, frío, calor, positivo, negativo, hasta hombre, mujer, podemos decirlo, ¿no? O sea, tenemos estos polos muy arraigados en el concepto de ser la Tierra, ¿no es cierto? Y se ha llegado a la conclusión, digamos, después de tanta evolución de conciencia, que en realidad esta polaridad se resume como en una gran vara que tienen sus extremos, en un extremo el amor y en otro extremo el miedo. Entonces decimos que el miedo es lo opuesto al amor, ¿no es cierto? Como que esta dualidad nos está haciendo elegir siempre entre el amor y el miedo. Y bueno, hemos hablado muchas veces del miedo, hemos dedicado programas, 1 o 2 programas al miedo, así que lo resumo así rápido, como conceptualmente, como para después ya ir en profundidad, como para usar, la idea de usar esta polaridad a nuestro favor es una herramienta muy, pero muy sencilla, yo creo que muy, muy práctica, que si podemos llegar a usarla y transformarla en un hábito, nos puede ayudar mucho en estos grandes tiempos, digamos, o de tiempos de grandes desafíos, ¿no? Si vamos a la definición del miedo, dice el diccionario que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ¿no? Que dice real o imaginario, por ejemplo, tenerle miedo a la oscuridad, o también otra acepción es un sentimiento de desconfianza
que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a nuestros deseos, ¿no? Miedo a que la fiesta, perdón, me salga mal. Entonces, ya habíamos hablado también que el miedo es una de las 6 emociones básicas, que por ser emociones básicas tiene que ver con la supervivencia, que esas emociones están en la parte límbica del cerebro, que después de la reptiliana es la parte más antigua, y que el miedo básicamente nació para protegernos, ¿no? O sea, siempre hablamos del tema del primate, cuando el miedo le alertaba que podía haber un tigre, y bueno, era la supervivencia pura, ¿no? Era el tigre o el humano y era el vivir. Esa fue la emoción básica, digamos, del miedo, que siempre su función fue protectiva. Y como toda emoción, siempre hemos dicho que no sirve de nada negarlas, todo lo contrario, nos tenemos que animar a sentirlas, a transitarlas y a ver el mensaje que nos quieren dar, ¿no? Escuché hace poco una frase que me encantó, que decía que la emoción es el correo electrónico que el inconsciente le manda al consciente. Entonces, a través de la emoción uno se puede autoconocer más. Cuando registramos la emoción en nuestro cuerpo y empezamos a ver cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, ahí claramente empezamos a ver cuál es el sentido que se haya originado esa emoción en mi cuerpo emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El miedo como tal tiene como implicancias, como derivados, por así decirles, en nuestro mundo anímico, por ejemplo, la desconfianza, la angustia, a ver, la reducción del poder personal, la cobardía o el sentirnos impotentes, la ansiedad, la falta de fe, la desesperanza. Muchas veces viene el miedo con tristeza, con depresión, a veces con ira, refuerza nuestras creencias limitantes el miedo, ¿no? Y a veces también nos paraliza o nos hace huir de situaciones injustificadamente, ¿no? Y por sobre todo, yo creo que lo peor del miedo es que nos aleja del disfrute, ¿no? O sea, de este amor a la vida, placer por la vida. Entonces, desde estos lugares, el miedo ya no es protectivo, ya no es un aliado, ya no es un protector, digamos, de nuestro ser, sino que casi diríamos ya lo contrario, empieza a ser autodestructivo. Y en contraposición, en esta vara que decíamos en la polaridad, está en la concepción del amor, que digamos es una de las cualidades junto con la paz y la alegría del alma, se dice, y tiene que ver con básicamente nuestra esencia divina. ¿Se acuerdan? Seres y humanos, la parte humana tiene más que ver, digamos, desde algún lugar más asociada al ego y al miedo, y la parte del ser tiene más que ver con el amor y la parte divina. Pero somos uno, no nos podemos separar. Integramos las dos, digamos, también polaridades. Entonces, por casi contraposición, podemos decir que el amor es la confianza, es la alegría, es la paz, la fe, es el poder personal, es en definitiva, es el despertar de conciencia, ¿no? O sea, reconocernos ese amor que somos que tanto, tanto nos cuesta. Y a mí que me gusta jugar con las palabras, la verdad que la otra vez pensando un poquito en este tema, me di cuenta de esto, que en español el amor como sustantivo sí tiene su verbo, que es amar, y el miedo como sustantivo no tiene el verbo de mieder, por ejemplo. Tendríamos que pasarlo a temor y decir temer, pero el miedo como tal no tiene verbo, entonces necesita apoyarse del verbo tener. Entonces, miedo más tener, tengo miedo, pero el amor puedo directamente amar. ¿A qué voy? Al que el amor, justamente entonces, va a tener más que ver con el ser, con lo que somos, y el miedo con el tener lo que tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que muchas veces hablamos de esta fórmula de ser, hacer, ser, tener, que está desdibujada, ¿no? en la sociedad, que uno primero tendría que ser
para hacer las cosas desde ese ser y para luego tener en función, y nuestra sociedad nos polariza y nos pone primero en el hacer, 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 para tener y tener más cosas, y desde esas cosas que tengo me creo que soy, ¿sí? Soy una cosa o soy más porque tengo más cosas, cuando en realidad el ser es nuestra esencia y el ser es amor. Entonces, desde esta conceptualización de polaridad, yo los quería invitar a que empecemos a usar a nuestra mente como aliada, como le hemos dicho muchas veces, para ir registrando en nosotros, en nuestras decisiones diarias, en nuestras emociones diarias, qué estamos eligiendo alimentar dentro de esta polaridad. ¿Estamos eligiendo alimentar el miedo? ¿Estamos eligiendo alimentar el amor? Y desde este lado, ¿por qué dije polaridad? Porque me gusta llevarlo al extremo para que nos sea más fácil identificarlo, porque obviamente en la vara hay más cercano al miedo, más cercano al amor, y hay como distintas graduaciones, pero nosotros en este ejercicio, mini ejercicio, vamos a usar los extremos para poder ser más conscientes desde dónde estamos operando. ¿Por qué? Primero porque todavía podemos aprovechar, digamos, la parte de Mercurio, los últimos días también del Sol en Virgo, y empezar a ser consciente toda la parte, digamos, de inconsciencia que hay en nuestras elecciones, en nuestras decisiones de vida, cuando vamos eligiendo desde el amor y no desde, perdón, cuando vamos eligiendo desde el miedo y no desde el amor, y que existe la posibilidad en nosotros, porque somos amor, de regresar a esa elección del amor y no tener que usar, digamos, al miedo como factor que nos haga tomar decisiones que no van en función a lo que mi alma realmente desea, al deseo más genuino de amor de nuestro corazón, sino que van a tener que ver más con protegernos de ese peligro que pensamos que hay, que nos da miedo. Vamos a lo práctico. A ver, en las distintas áreas, ¿cómo sería esto? En área pareja, un área de alto aprendizaje, ¿no? Entonces, mis selecciones diarias con respecto a la pareja, ¿las realizo desde el amor o desde el miedo? El miedo puede ser el miedo a que se vaya, el miedo a la soledad, el miedo a la mirada social de estar solo, sola, ¿sí? O sea, bien, cuando estamos pensando en función a la pareja, ¿desde dónde elegimos? ¿Desde el no estar solo o desde el realmente disfrutar desde y en amor, ¿no? Esto también, por ejemplo, vamos a las amistades, ¿no? ¿Cuántas veces hemos alimentado y fomentado amistades que sabíamos que eran tóxicas desde el miedo a quedarnos solos o hemos estado en grupos que no estábamos totalmente de acuerdo, pero era el miedo a dejar de pertenecer, miedo a la mirada de los demás, miedo a que opinen que yo no encajo en ese grupo? Entonces ahí decido, mi elección está desde el miedo, claramente no está desde el amor. En todo esto es obvio que es fundamental el amor a uno mismo, ¿no? O sea, es el amor que es un continuo, es un proceso continuo que en realidad es la base de todo, porque es encontrarnos con nuestra esencia, el amor a nosotros mismos, porque la mente nos boicotea, nos trata de alejar de ese gran poder personal, a pensar que somos menos, lo hemos hablado muchas veces, y bueno, como también hemos hablado muchas veces, el tema es no decir, bueno, la mente es mala, me causas mal, sino, bueno, yo tengo mi poder personal y yo elijo cómo hacer que esa mente de a poquito voy produciendo las nuevas sinapsis para que esté actuando a nuestro favor. Entonces, estábamos, por ejemplo, en las amistades, esto de saber si estoy eligiendo desde una dependencia emocional o estoy eligiendo desde realmente el amor, desde el sentirme bien con esta gente, desde el realmente sacar lo mejor. Es un grupo que hace sacar lo mejor de mí o lo peor, bueno, ¿no? Y también desde este lugar el valorar y el agradecer, ¿sí? El amor que hay detrás de esas relaciones de amistad, relaciones de pareja. Vamos a otro área, el cuerpo físico.
en la generalidad, perdón, de las veces. Yo estoy en amor con mi cuerpo, en autoaceptación, o estoy en miedo a enfermar, en miedo a envejecer, en miedo no sé, a lucir mal, cómo estoy en mi relación con mi cuerpo desde esa vara, ¿sí? ¿Estoy más desde el miedo o estoy más desde el amor? Esto, eh, como decíamos, ¿no? El amor a uno mismo es un proceso continuo, pero el reflexionar cómo me miro, cómo me acepto o no, y si estoy yo, mi mente, utilizándola en fomentar siempre miedos con respecto a mi cuerpo, o estoy más desde el amar, porque también sabemos que el miedo genera cortisol y son químicos, digamos, que no le hacen nada bien a nuestro cuerpo, y estar desde el amor, estamos desde la dopamina, la oxitocina, todo lo que hemos hablado muchas veces, que también ayuda, digamos, a que mi cuerpo tenga un sistema inmune más fuerte. Después, relacionado con el cuerpo, ¿no? Si mi creencia es yo soy salud perfecta o tengo miedo a la enfermedad, esto es el cuerpo en la salud específica, y un gran tema, digamos, o una gran decisión, es si alguno está pasando por alguna enfermedad en este momento, es si puedo animarme a descubrir el mensaje que hay detrás de esa enfermedad, si puedo desde algún lugar amar esa enfermedad, aunque sea de ratitos, aunque sea dándome la licencia, o quedo paralizada en el miedo o paralizado en el miedo de qué va a pasar, qué va a empeorar, qué cosa terrible puede llegar a pasar en mi cuerpo, ¿no? Esto también es la vara. En el trabajo, otra área, digamos, de nuestra vida, ¿puedo llegar a amar lo que hago? ¿O en realidad mi trabajo está por el miedo a no tener ingresos? Y supongamos, porque me pueden decir, bueno, Miriam, ok, pero yo necesito el trabajo, necesito alimentar a mis hijos, necesito pagar mi casa, etcétera, etcétera, el trabajo lo necesito. Entonces, no es lo que me gusta del todo, pero ¿cómo hago para amarlo? Hay una técnica sencillita, que es empezar a buscar en el trabajo, que por ahí no me gustan, aquellas cosas que sí me da que me gustan. Por ejemplo, la práctica. Por ahí no me gusta exactamente lo que hago, pero ese hacer me conecta con gente que sí me ha traído satisfacciones. Por ahí el trabajo, que no es casual que esté en ese trabajo, hace que yo conozca más de mí mismo, porque me hace sacar emociones que me muestran mis sombras y me ayudan a descubrirme con respecto a la autoridad, con respecto al liderazgo, con respecto a un montón de cosas que se juegan al trabajo en equipo, que se juegan en un trabajo. Entonces, ver qué aspectos del trabajo yo puedo llegar a amar, para no estar desde el miedo y estar desde ese amor a por ahí la rutina diaria, ¿no? Y también en esto pensaba, ¿no? Cuando me levanto, ¿desde qué vara, desde qué extremo de la vara me despierto? ¿Desde la concepción de amar el nuevo día con todo lo que me va a dar? ¿O desde la concepción del miedo, la desconfianza, las preocupaciones, todo lo que tengo que hacer, y ya mi mente bla, 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 que en realidad eso es parte del miedo? Si lo forzamos a los extremos, que esto es el ejercicio que estamos haciendo, si lo fuerzo y analizo cómo me levanto, tengo que analizarlo si estoy desde un extremo, desde el amor, o desde ya empecé con todo el tuntún mental de las preocupaciones. La casa, el techo, ¿amo mi casa? ¿O en realidad estoy desde la preocupación de pagar la hipoteca, desde las cosas que se rompen, desde todo lo que implica también la diaria de una casa, ¿no? Esto también, ¿cómo lo puedo ir encauzando hacia el amor? Siempre digo el verbo más hermoso que tenemos también, que yo creo que es uno de los grandes verbos que nos acercan mucho a este amor, es el agradecer tener un techo, ¿no? Tanta gente está viviendo en la calle, hoy en Argentina se ve muchísimo, y entonces ahí me puedo instalar en amo las cosas que tengo. Esto es trasladable también a las pertenencias, ¿no? Cómo estoy con las cosas, con las posesiones que tengo, no solo la casa,
qué sé yo, el auto, mi ropa, todo, ¿la amo o tengo miedo a quedarme sin? ¿O estoy desde el apego, desde una necesidad que no tiene nada que ver con el amor, sino con necesidad de un estatus, ¿no? Es este ejercicio es siempre poner la mente en pensar qué estoy eligiendo, desde el amor o desde el miedo, y mis actitudes diarias, mi alimento mental, a dónde de los dos extremos va, ¿no? Que sea como, si podríamos transformarlo, como les decía al principio, en un hábito de la autorreflexión, ¿sí? Y yo creo que la pregunta más difícil es justamente cuando estamos en esos desafíos grandes de la vida. En el programa anterior hablábamos de la incomodidad, eso que duele, eso que no me gusta, eso que trato de resistir. En algún momento de ese estadio de incomodidad y de desafío, ¿puedo llegar a animarme a amar ese desafío que mi alma eligió? Porque si lo eligió el problema, también en mi alma está la respuesta. O me quedo instalado totalmente en el miedo de qué es lo que va a pasar, en el miedo de no lo voy a poder, digamos, sobrepasar, o en el miedo de todos los fantasmas que creamos tan rápidamente en nuestra mente, ¿no? Si yo puedo llegarle a dar una mirada de amor, aunque sea de a poquito, a ese desafío que estoy transitando, y entender que detrás de ese desafío que me genera emociones incómodas están esos mensajes, esos correos electrónicos del inconsciente que me están mostrando más de lo que tengo que aprender. De lo que si yo aprendo más de eso, más voy a estar en el autoconocimiento, y desde el autoconocimiento más voy a poder estar desde la luz y desde mi visión, ¿sí? Sí, tengo un mensajito. Hola Nat, hola, besote gigante. Entonces, como resumen, porque me dicen que se está acabando el tiempo, eh, el gran tema, digamos, que dejo es recordar entonces que somos amor y que tenemos miedo. Entonces, desde este lugar siempre gana el ser. ¿Y qué puede hacer ese ser? Puede abrazar los miedos, ¿sí? Abrazar los miedos con amor. Sabemos que el amor alquimiza todo. Entonces, si yo puedo, desde ese extremo de la vara del amor, ir al extremo del miedo y poder abrazarlo, y poder abrazarme con todo lo que implica tener miedo en este momento de mi vida, supongamos, puedo empezar a transformarlo desde una manera, como me encanta la palabra alquimia, ¿no? Desde una manera alquímica, como para realmente darme cuenta que forma parte de mi construcción mental, que forma parte de mi emoción, que no lo voy a negar, pero que no soy eso, que soy mucho más que eso, y que desde mi amor, desde ese amor divino que cada uno de los seres humanos tiene todo el poder para darle soluciones a todas las áreas de su vida y a todos los desafíos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora sí que ya se me acabó el tiempo, les dejo esto, ¿no? Elijamos desde el amor y abracemos nuestros miedos. Les mando un beso gigante y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene en un nuevo Reconectándonos. Como siempre, gracias por estar. Besos.